Odges will follow and convictions will follow. Ok, esto es el mapa. A ver, el viernes en Sunderland y Blackburn, el sábado Belfast, Bristol, Manchester, Hull, Liverpool, Leicester, Leeds, Stoke, Nottingham, Blackpool, Portsmouth. Bueno. Vamos a ir a otro tema. Que es posible revolución de color en el tema este de Bangladesh. Después de... Que bueno, algunos dicen que es una revolución de color, otros dicen que no, que es real, no sé. Desde el mes pasado, Bangladesh es escenario de protestas masivas contra la mala gestión del gobierno de la premier Hasina. En este sentido, el jefe de las Fuerzas Armadas, al confirmar la noticia de su renuncia y huida del territorio, anunció que formará un gobierno provisional. Además, prometió que el ejército cumplirá sus demandas y devolvería la paz y armonía al país. La primera ministra de Bangladesh ha dimitido de su cargo. Invité a los líderes de todos los partidos políticos y mantuvimos una conversación. Vamos a reunirnos con el honorable presidente y hablaremos sobre la formación del gobierno provisional bajo el que se gobernará el país a partir de ahora. Por favor, mantengan la fe y la confianza en el ejército. La renuncia de Hasina se produjo un día después de que 100 personas murieran en las protestas antigubernamentales. Ante tal coyuntura, miles de indignados bangladesíes asaltaron la residencia de la primera ministra tras su marcha. Los manifestantes celebraron su libertad tras 15 años de la dictadura de Hasina. No fue solo una protesta estudiantil, fue un movimiento contra la autocracia. Por eso estamos todos aquí.
Por su parte, la directora de Human Rights Watch en Asia pidió un sistema de investigación no partidista que examine toda la violencia que ha ocurrido durante las últimas semanas y procese a los responsables independientemente de a qué lado pertenezcan. Hasina ha dañado seriamente las instituciones independientes, incluido el Poder Judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la policía. Todo ha quedado contaminado por la presión política. Es necesario reconstruir las instituciones independientes y mejorar la protección de los derechos humanos. Las protestas comenzaron después de que el país reintrodujera un llamado sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de todos los empleos gubernamentales para ciertos grupos, un criterio que para los estudiantes suponía un acto de discriminación. Se informa que al menos 300 personas han muerto en las manifestaciones, de las cuales 37 eran niños. El gobierno de Hasina está acusado de estar involucrado en aproximadamente 2.500 asesinatos entre 2009 y 2022. Juan Carlos Rosso con información de Marcia Moguisé, Hispan TV Noticias. Ah, estaba muteado. Bueno, en fin. Pero los vídeos se han oído, ¿no?
Ok, irrumpen en la residencia de la primera ministra de Bangladesh. Que bueno, algunos dicen que esto es una revolución de color, otros que no, que es real. La gente de Dhaka sale a las calles a celebrar la dimisión de la primera ministra bengalí Sheikh Hasina después de que los manifestantes tomaran su residencia oficial. Es el mismo video de antes, ¿no? El ejército bengalí confirma que la primera ministra Sheikh Hasina ha dimitido y ha abandonado el país. Aparecen videos en las redes sociales que dejan ver a los manifestantes entrando en su residencia. Que bueno, ahora el ejército dice que formarán un nuevo gobierno, lo cual está bien, pero o sea, eso tiene el potencial de acabar. ¿El que no? ¿No se oyó el vídeo de antes? ¿El de Hispan TV no se oyó? Ah, no estoy compartiendo, pero bueno, a mí sí que se me oye, ¿no? Ah, no compartí el audio. Pero bueno, tampoco había mucho que oír, era solo el ruido de la gente. Pero el de Hispan TV sí se ha oído, ¿no? A ver. No, el de Hispan TV sí que se oyó. Sí que se oyó, mira, ahí se oye. Ahí se oyó. No, y el de Hispan TV también se ha oído. Ok.
Acaba una era en Bangladesh con la renuncia de Sheikh Hasina. Un retrato de Sheikh Hasina, la jefa de gobierno más veterana del mundo que acaba de renunciar y marcharse de Bangladesh. Por segunda vez, un viaje al extranjero de Sheikh Hasina ha cambiado el curso de la historia de Bangladesh. Acorralada por feroces protestas, esta mujer de 76 años ha dimitido como primera ministra y se ha trasladado en helicóptero a la India. Termina así la era de la jefa de gobierno con más larga trayectoria del mundo, ya que lideró el país de 170 millones de habitantes durante más de 20 años, los 15 últimos ininterrumpidos. Mientras la economía del país floreció bajo su mandato, Hispan TV en Odyssey. En Odyssey y en VK. Termina así la era mientras la economía del país floreció bajo su mandato, los oponentes políticos de Sheikh Hasina, muy conscientes de su poder, sufrían cada vez más la dureza de su política. Un momento clave para ella y su país fue el 15 de agosto de 1975. Golpistas asesinaron al entonces presidente Sheikh Mujibur Rahman y a miembros de su familia. El hecho de que su hija Sheikh Hasina sobreviviera se debe a una estancia en el extranjero. Se encontraba en Alemania, donde su marido Wazed Mia realizaba investigaciones como físico nuclear en aquella época. Hasina permaneció en Karlsruhe junto con su hermana y sus dos hijos, mientras una dictadura militar tomaba el poder en Bangladesh. Antes de regresar a su país de origen, ambas hermanas vivieron exiliadas en India con nombres falsos. En 1981 se produjo otro asesinato presidencial. Esta vez fue el general Ziaur Rahman, quien murió en un fallido golpe militar. Ese mismo año, Sheikh Hasina fue elegida líder de la Liga Awani, el partido de su padre, que había contribuido decisivamente a la independencia de Pakistán en 1971. El hecho de que ambos estados separados por unos 1.500 kilómetros estuvieran unidos se debe a un legado de la época colonial británica. Con la independencia de India, las dos zonas de mayoría musulmana se fusionaron en una colonia autónoma. La década de 1980 se caracterizó por un brutal régimen militar bajo el general Hussain Mohamed Ershad. Sheikh Hasina forjó una alianza con otros partidos de la oposición, entre ellos el Partido Nacional de Bangladesh BNP, liderado por Khaleda Zia, viuda de del presidente asesinado en 1981. Las dos mujeres, que habían perdido cada una a un pariente cercano en sendos golpes de Estado, lograron su objetivo a finales de 1990. Ershad se vio obligado a abandonar el poder tras protestas en todo el país. En las elecciones democráticas que siguieron en 1991, Khaleda Zia fue elegida primera mujer jefe del gobierno de Bangladesh. Tras un mandato le siguió Sheikh Hasina, después Zia una vez más, y a partir de 2009 Hasina volvió a gobernar, desde entonces sin interrupción, en parte porque el BNP ha boicoteado todas las elecciones parlamentarias desde entonces, la última a principios de este año. Una vez en el poder, la asociación que ambas mujeres tenían por conveniencia se convirtió en una rivalidad cada vez más enconada que no escatimaba en acusaciones personales. Sus respectivos partidos también se enemistaron. Zia fue condenada a 5 años de prisión en un juicio por corrupción en 2018, pena que posteriormente fue duplicada.
Hoy día, con 78 años y delicada de salud, sigue bajo arresto domiciliario. La propia Sheikh Hasina ha sido repetidamente blanco de la violencia durante su carrera política. Según sus propias cuentas, ha sobrevivido a 19 intentos de asesinato, que bueno, se dice que ya la han soltado a la otra. Sheikh Hasina brilla sobre todo por su historial de política económica. Construyó numerosas centrales eléctricas y una red eléctrica eficiente que proporcionaron la energía necesaria para una rápida industrialización. Hoy Bangladesh es parte integrante de la industria textil mundial, aunque lo es también debido a los bajos salarios y a la escasa protección laboral. En 2013, más de 1.100 personas murieron en el derrumbe de la fábrica textil Rana Plaza. Al mismo tiempo, Sheikh Hasina también es responsable de la represión cada vez mayor de la sociedad civil. En repetidas ocasiones reprimió violentamente las protestas y muchos miembros de la oposición fueron detenidos durante su mandato. Desde 2018, los periodistas críticos corren el riesgo de ser acusados de propaganda negativa y castigados con hasta 14 años de cárcel. En la clasificación sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, Bangladesh ocupa el puesto 165 de 180. Sheikh Hasina no ha podido detener la más reciente oleada de protestas. Al principio, los manifestantes exigían la abolición de un antiguo sistema de cuotas, según el cual el 30% de los codiciados puestos de la función pública están reservados a combatientes de la Guerra de Independencia de 1971 o a sus descendientes. Por el destacado papel de la Liga Wani en aquella época, este sistema ha favorecido hasta hoy a los partidarios del partido de Hasina. A pesar de que el Tribunal Supremo recortó drásticamente el sistema de cuotas, las protestas continuaron, alcanzando el domingo la cifra de más de 300 víctimas mortales en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Sí, bueno, se dice que las protestas las empezaron los estudiantes y luego cuando se juntaron los obreros es cuando el gobierno cayó. Ok, sin embargo hay algunos que dicen que esto fue una revolución de color, no sé, igual fue real, pero luego pues algunas fuerzas lo han aprovechado. La revolución de colores en Bangladesh como parte de una guerra híbrida más amplia del ultraglobalismo contra India y contra la integración euroasiática. La guerra híbrida contra Bangladesh es en realidad parte de una más amplia guerra híbrida contra India llevada a cabo por los globalistas liberales de Estados Unidos por razones ideológicas, afirma el analista Andrew Koripko en un artículo reciente. Hace menos de 2 semanas se evaluó que el malestar en Bangladesh no es una revolución de color, pero aún podría convertirse en una, lo que efectivamente ya ha sucedido. El movimiento de protesta liderado por estudiantes consiguió inicialmente lo que quería cuando la Corte Suprema redujo las cuotas de empleo gubernamentales que odiaban, pero la agitación ha empeorado. Ahora se ha convertido en una revolución de color caracterizada por terrorismo urbano. Algunos estudiantes siguen involucrados, pero ahora también hay miembros radicales de la oposición y criminales. Su última demanda es la renuncia de la recién reelegida primera ministra Sheikh Hasina, lo que convierte esto en un movimiento de cambio de régimen.
El analista indio Surya Kanegaonkar explicó los eventos en un tuit detallando el modus operandi de Estados Unidos, incluyendo sanciones contra el partido gobernante, influenciadores de redes sociales conectados con la oposición radical, noticias falsas y activistas locales cultivados por Occidente para castigar a Hasina por su política exterior. La violencia continúa y es probable que haya más sanciones dirigidas al partido gobernante. Esta crisis tiene implicaciones significativas para India, incluido un posible aumento de refugiados y tensiones fronterizas, advierte Koripko. Bueno, no sé. Habrá que ver. Habrá que seguir al loro a ver qué pasa ahí. Ok. Pasamos a otro tema. Vamos al tema de Venezuela. Maduro ante injerencia de la Unión Europea. Borrell es una vergüenza.